¿Alguna vez te has preguntado cómo se justificaba el derramamiento de sangre en nombre de lo divino? Imagina un mundo donde cada batalla se bendice con rituales, donde la victoria no es solo militar, sino sagrada. En el Antiguo Testamento, la guerra no es un mal inevitable, sino una obligación religiosa. El pueblo de Israel recibe órdenes directas para marchar contra ciudades enteras, expulsar a sus habitantes y, en muchos casos, no dejar rastro alguno. Esa aparente brutalidad tiene sus raíces en un contexto histórico brutal al sur del Mediterráneo. Las pequeñas tribus compiten por recursos escasos y sobrevivencia. La lógica de la Guerra Santa surge como una forma de cohesión social y reafirmación de identidad. Para entender ese panorama, primero retrocedamos 4000 años. En el cercano Oriente Antiguo, las grandes potencias, Egipto, Asiria, Babilonia, imponían su autoridad mediante campañas militares periódicas. Cada rey se veía a sí mismo como elegido por un dios nacional, responsable de expandir fronteras y castigar a aquellos que desobedecían el mandato divino. En esa matriz cultural, la idea de luchar y matar no chocaba con la religión. Por el contrario, se celebraba como un acto de justicia. Cuando Moisés guía a los hebreos fuera de Egipto y, tras 40 años de desierto, reciben la orden de conquistar Canaán, no es un capricho belicoso, sino un mandato divino tan sagrado como los 10 mandamientos. La promesa de tierra, ancha y fértil, se consolida a través de la espada, y cada victoria fortalece la fe del pueblo. Pero, ¿por qué tanta severidad? En primer lugar, porque el Antiguo Testamento refleja la psicología de la supervivencia tribal. En un entorno hostil, donde cada asentamiento podía caer víctima de saqueos o hambrunas, expulsar o eliminar a los vecinos significaba proteger la propia comunidad. Esa radicalidad se plasma, por ejemplo, en textos que ordenan no dejar vivos ni a hombres ni a mujeres, ni a niños ni a ancianos. No era una estrategia de exterminio genérica, sino una medida preventiva. La idea era evitar que la influencia cultural y religiosa de otros pueblos contaminara la identidad israelita. Además, en ese momento las nociones de guerra y religión estaban inextricablemente unidas. No hay guerra civil frente a guerra divina. Toda confrontación contra otros pueblos se etiquetaba con el sello de Dios. Celebrar victorias subrayaba el favor divino. Y las ruinas humeantes se interpretaban como prueba de que la deidad había combatido a favor del suyo. Cada templo destruido, cada muro derribado, se convertía en un testimonio tangible de esa alianza entre lo político y lo sagrado. Las baladas y salmos que glorifican esas campañas no son meras crónicas, son himnos de exaltación que refuerzan la moral colectiva y legitiman la violencia. Hoy nos cuesta imaginar un mandato así sin horrorizarse. Sin embargo, en aquel entonces, la demarcación entre lo humano y lo divino era más difusa. Los profetas hablaban en nombre de Dios, y él ejecutaba sus decretos con autoridad casi absoluta. La comunidad no cuestionaba la moralidad de esos textos, porque consideraba que la justicia divina trascendía cualquier mirada ética humana. Para ellos, obedecer significaba confiar ciegamente en la sabiduría de un plan más grande. Este mismo énfasis en la obediencia ciega sembró contradicciones que, siglos después, filósofos como Spinoza no podrían pasar por alto. Aunque su crítica formal llegará más tarde, ya en este primer vistazo se vislumbran tensiones. ¿Puede un Dios moral compadecerse de los oprimidos al tiempo que ordena masacres? ¿Dónde queda la compasión cuando se celebra la aniquilación? Estas preguntas son las que, de alguna forma, Spinoza puso sobre la mesa. Pero antes de adentrarnos en sus argumentos, es esencial reconocer el escenario crudo en el que surgió la Guerra Santa. Otro factor clave es el sentido de exclusividad. La idea de un pueblo elegido lleva aparejada la negación de cualquier otra forma de existencia. Si Dios les ha prometido la tierra, entonces cualquier otro habitante debía considerarse un obstáculo divino. Esa lógica maniquea de nosotros contra ellos se traduce en un mandato categórico de expulsar o aniquilar. Y así, historias como la caída de Jericó o la lucha contra los amalecitas, narradas con detalles de sangre y destrucción, funcionaban como lecciones de obediencia y temor. A quien desafiara el mandato se arriesgaba a ser tachado de hereje, traidor o, en el peor de los casos, víctima de la justicia divina. Hoy en día, cuando leemos esos versículos,
sentimos indignación y cuestionamos nuestra propia compasión. Pero para la audiencia original, cada palabra iba cargada de una autoridad casi indiscutible. La Biblia no era un libro de historia neutral, sino un manual de supervivencia y cohesión. La violencia no era un exceso, sino el precio de la existencia. Y ese choque entre la dureza de los textos y nuestra sensibilidad moderna crea el contraste brutal que Spinoza explotará con su razonamiento. Sin embargo, no hay que perder de vista el contexto. Era una época de alianzas inestables, de migraciones forzadas y conquistas territoriales constantes. En ese ambiente, quien no imponía su ley, corría el riesgo de desaparecer. La Guerra Santa funcionaba también como disuasivo. El relato de la victoria divina advertía a posibles atacantes de las consecuencias de retar al Dios de Israel. Era un mensaje claro: si desafías nuestra fe, serás borrado del mapa. Así, en este primer tema, hemos desenterrado las raíces históricas de la violencia bíblica, un entorno de supervivencia extrema, una concepción de la guerra como acto sagrado y una estructura social que unía al rey, al profeta y al pueblo en torno a un mismo fin. Todo ello cimentó una idea de guerra justa y necesaria, donde la espada servía a la divinidad. Ese es el escenario crudo que dio pie a los versículos más violentos del Antiguo Testamento. Y comprenderlo es el primer paso para enfrentar la crítica despiadada que Spinoza dirigirá contra la moralidad de esos pasajes. Mandatos de exterminio total y limpieza étnica. ¿Te imaginas que un mandato divino implique borrar de la faz de la tierra a hombres, mujeres, niños y ancianos sin excepción? Es una instrucción de exterminio total que congela la sangre. Pero de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por heredad, nada quedará con vida, sino que los destruirás totalmente. Con esas palabras se consagra la aniquilación absoluta, sin piedad ni matices. Promesa de tierra ancha y fértil, el envío al combate se presenta como una misión sagrada. No es una guerra convencional, es un acto ritual, una condena divina contra poblaciones enteras. Hombres, mujeres e incluso niños forman parte de un objetivo único: no dejar rastro vivo. Ese mandato rompe con cualquier lógica de autodefensa. Aquí la lógica es la limpieza étnica bajo el manto de la voluntad celestial. La clave está en el concepto hebreo de harem, la guerra santa donde todo lo conquistado pasa a ser exclusivamente de Dios. Exterminar a los cananeos no era solo una conquista territorial, sino una medida preventiva para impedir la contaminación cultural y religiosa. En el imaginario antiguo cualquier rastro de idolatría podía corroer la pureza del pueblo elegido y la espada funcionaba como un filtro divino. El impacto moral es demoledor. Hoy nos horrorizamos al leer que no dejarás con vida a los más inocentes. Pero en aquel contexto la obediencia ciega era la máxima virtud. Desobedecer equivalía a pecar contra la justicia divina. El mandato no ofrecía opción de piedad ni de compasión. Solo existía la certeza de que allí donde Dios decretara, la misericordia humana debía ceder. Imagínate el terror de un pueblo enterado de que su destino no era la rendición, sino la erradicación total, sin oportunidad de negociación, sin refugio posible. Esa crueldad ritualizada revela una concepción de la divinidad que legitima la violencia más extrema elevándola a la categoría de mandato inapelable. ¿Puede la compasión divina coexistir con semejante derramamiento de sangre? Este pasaje choca frontalmente con nuestra sensibilidad moderna, pero también con otros preceptos bíblicos de amor y perdón. Esa disonancia interna genera tensiones que han desconcertado a teólogos y creyentes. ¿Cómo reconciliar un Dios misericordioso con un Dios exterminador? La respuesta tradicional apela a la justicia divina, pero esa explicación resulta fría cuando se imagina el llanto de los niños. Además, la declaración de exterminio total desdibuja las fronteras entre justicia y venganza. No se trata de castigar únicamente a los culpables, sino de arrasar con toda forma de vida. Es un juicio indiscriminado que pone en jaque cualquier noción de responsabilidad individual. Todos pagan por igual. Sean inocentes o cómplices, porque el decreto no distingue. Esa lógica despiadada también deja huella en la psique colectiva. Para el Israel antiguo, la promesa de exterminio actuaba como disuasivo ante posibles agresores. El mensaje era claro:
Quien desafíe al Dios de Israel se enfrentará a un destino peor que la derrota militar. A la aniquilación total. Esa amenaza sustentaba la cohesión interna, pero al precio de elevar la violencia al ámbito de lo sagrado. Hoy, al leer este verso, nos asalta la misma pregunta que Spinoza formularía siglos después. ¿Puede un mandato divino despojarnos de nuestra humanidad moral? Spinoza argumentaría que la ética no depende de decretos, sino de la razón y la compasión. En su visión, la violencia ritualizada no es un signo de la justicia divina, sino de un error teológico que confunde miedo con fe. Reconocer la brutalidad de Deuteronomio nos obliga a revisar nuestras nociones de santidad. ¿Hasta qué punto aceptamos pasivamente lo que viene de lo alto? Este texto nos desafía a no quedar ciegos ante la sangre ajena y a exigir que la divinidad se mida por estándares de humanidad. ¿Por qué un Dios verdaderamente divino debería inspirar más compasión que venganza? Al comprender la magnitud de este mandato de exterminio total, nos situamos ante un espejo incómodo. La historia sagrada guarda rincones oscuros que no podemos obviar. Reconocerlos nos hace más conscientes de la complejidad de la fe y de la necesidad de reinterpretar la Biblia a la luz de la razón y la ética. Solo así podremos dignificar verdaderamente el mensaje que muchos consideran sagrado. La aniquilación de Amalek y la lógica preventiva. Imagina un amanecer teñido de miedo, cuando un ejército recibe la única instrucción de no dejar rastro. Hombres, mujeres, niños y hasta los animales deben perecer sin piedad. Esa es la crudeza de un Samuel 15, 3. Ahora, ataca a Amalek y destruye todo lo que tienen. No los perdones, mata hombres y mujeres, niños y bebés. Un mandato que congela la sangre y hace temblar cualquier atisbo de compasión. En ese instante, la guerra deja de ser un enfrentamiento estratégico para convertirse en un ritual. Cada soldado actúa con la convicción de cumplir la voluntad de un Dios que exige la limpieza total. No hay negociaciones. La consigna es aniquilar sin distinción de culpa. Esa idea de guerra santa convierte la espada en un instrumento sagrado, donde la crueldad deja de ser un exceso y pasa a ser la única forma de obediencia posible. La sentencia contra Amalek no surge del odio personal, sino de una lógica preventiva. Evitar que su memoria y sus costumbres contaminen la identidad del pueblo elegido. En un contexto donde la supervivencia comunitaria dependía de la pureza cultural, cualquier vestigio de idolatría se interpretaba como una amenaza existencial. El terror se convierte así en un aliado, y la imagen de familias enteras siendo arrasadas funcionaba como advertencia para disuadir a posibles agresores. Pero el horror no termina con la simple narración de la batalla. La exaltación de ese exterminio se refleja en los cánticos y salmos posteriores, que celebran la aniquilación como un triunfo divino. Ese eco poético refuerza la idea de que la violencia extrema es signo de favor celestial. La sangre vertida se convierte en ofrenda y símbolo de pureza. Cada víctima, sin importar su edad, pasa a ser testimonio de la justicia implacable de un Dios al que no se le cuestiona. Al leer ese pasaje, la mente se estremece. Nos costaría aceptar que un mandato así pueda brotar de una deidad amorosa. La moral moderna se niega a admitir que la masacre de inocentes sea una virtud. Y sin embargo, aquellos textos nacieron en un tiempo donde la frontera entre lo divino y lo político era invisible. Obedecer a Dios equivalía a garantizar la cohesión y la protección del grupo. El mandato de un Samuel 15, 3 cuestiona nuestra fe ciega en la bondad absoluta de lo sagrado. Nos obliga a preguntarnos si acaso aceptar, sin más, esa orden no equivale a renunciar a nuestra propia humanidad. Si la misericordia es un valor fundamental, ¿cómo encaja con un decreto que niega cualquier atisbo de piedad? Ese choque entre la justicia divina y la empatía humana pone en jaque el relato sagrado. Enfrentarnos a este texto es también un llamado a reflexionar sobre la inspiración y la autoridad. ¿Hasta dónde atribuir a lo divino lo que puede ser producto de la violencia de una época? Si reconocemos que los profetas y los líderes militares hablaban con voz humana, condicionada por sus miedos y necesidades, abrimos la puerta a una lectura más crítica y responsable. Este pasaje de aniquilación indiscriminada nos deja con una pregunta inquietante. ¿Puede un mandamiento sagrado legitimar la destrucción de vidas inocentes? Si la respuesta es no,
entonces debemos replantear nuestra forma de interpretar lo que consideramos palabra de Dios. Porque una fe auténtica no debería sostenerse sobre el temor ni el derramamiento de sangre, sino sobre la dignidad y la compasión que dan sentido a toda creencia. La venganza infantil en los salmos y la trampa moral. Imagina que en lugar de un canto de esperanza tuvieras un himno de odio tan crudo que ensangrienta la infancia misma. Salmos 137, 9 no se guarda las palabras. Bienaventurado el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. Basta leerlo para que el pulso se acelere y la piel se erice, la promesa divina de derramar sangre inocente como acto de justicia. No es un verso poético suave. Es una letanía de venganza infantil que desafía todos nuestros códigos morales. Y sin embargo, ese canto se incluyó en las Sagradas Escrituras, convirtiéndose en testimonio de un dolor tan profundo que explotó en un estallido de crueldad. Para entender el origen de este clamor, hay que retroceder al exilio en Babilonia, cuando los conquistadores asirios y babilónicos arrasaron Jerusalén. Hombres, mujeres y niños fueron dispersos y los supervivientes arrastraban cadenas en tierras extrañas. Con el corazón encogido colgaron sus arpas sobre sauces junto al río, jurándose no entonar jamás cánticos para un Dios que parecía haberles dado la espalda. Esa imagen simboliza la quietud forzada de un pueblo humillado. El dolor se tornó rabia, y la rabia se convirtió en deseo de justicia retributiva. En ese ambiente de derrota, la voz de la comunidad adoptó un tono vengativo que encontró su expresión más brutal en el verso 9. Cuando el texto proclama bienaventurado el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña, no estamos frente a un dictado abstracto, sino ante un mandato visceral. La comunidad exiliada idealizaba la idea de derramar la sangre de los hijos de los opresores como pura retribución. Aunque el salmo mezcla imágenes poéticas de lágrimas y arpas, este verso se encarna en la crueldad más literal. Celebrar el destino terrible de los más indefensos rompe con cualquier noción de inocencia. Es como servir un festín macabro en el que la justicia divina se saborea en cada golpe contra la piedra. Esa literalidad brutal hiere nuestra empatía y plantea preguntas irresolubles sobre perdón y venganza. Este cántico de venganza infantil desvela cómo la herida del sufrimiento puede pervertir la misericordia. Cuando la desesperación cala hondo, el corazón anhela un desquite absoluto. Psicólogos hablan de la justicia vengativa como un espejismo que promete alivio, pero a la vez envenena el alma, en lugar de liberar el dolor. Alimenta nuevos ciclos de odio. Permitir que esa fantasía de castigo dicte nuestras acciones es avivar un fuego que termina consumiéndonos. Salmos 137, 9 cristaliza esa trampa moral, recordándonos que el odio, por más comprensible que sea, jamás debería erigirse en norma sagrada. Más allá de su fuerza poética, este verso alberga raíces antropológicas profundas. El concepto de limpieza étnica se justificaba como supervivencia. Eliminar físicamente al enemigo aseguraba que sus costumbres y creencias no contaminaran la propia identidad. La infancia era vista como transmisora de tradiciones. Al atacar a los niños, se pretendía extirpar la memoria colectiva del adversario. Esa lógica atroz, horrible para nuestra sensibilidad, funcionó durante siglos como mecanismo tribal de defensa, alimentado por un miedo ancestral a la pérdida de cohesión cultural. Con el paso de los siglos, rabinos y exegetas buscaron suavizar esta imagen. Algunos medievales recurrieron a la alegoría, alegando que los hijos representan linajes impuros o herejías, y estrellarlos alude a refutarlos con la ley divina. En la Edad Moderna, teólogos protestantes insistieron en situar el verso en su contexto histórico para evitar lecturas literales. Aún así, ninguna interpretación borra la fuerza del símbolo original, un canto de venganza infantil nacido del dolor humano. Incluso en corrientes cristianas, este salmo desafía a quienes intentan conciliar la escritura con valores de compasión universal. Frente a ese eco de odio, Spinoza alzaría la bandera de la razón como guía moral. En la Ética, el filósofo neerlandés sostiene que Dios se identifica con la naturaleza ordenada y benevolente, no con deseos de destrucción. Para Spinoza, cualquier enseñanza que glorifique la crueldad revela una lectura distorsionada de lo divino, más cercana al resentimiento humano que al amor verdadero. Desde su mirada,
Bendecir la matanza de niños es un signo claro de error teológico al confundir el miedo y la venganza con la esencia misma de la fe. Reconocer la monstruosidad de Salmos 137, 9 nos brinda una oportunidad transformadora. No se trata de desechar la tradición, sino de rescatar sus valores positivos y desechar lo que choca con nuestra conciencia. Abrirnos a una lectura crítica nos permite separar lo fundamental, la búsqueda de justicia y comunión de lo accidental, la exaltación del odio. Si algo nos enseña este verso, es que la fe se fortalece cuando se construye sobre la compasión, no sobre la sed de sangre. Cambiar nuestra perspectiva no es traición, sino dignificar la historia con la luz de la humanidad. Este canto de venganza infantil, a primera vista tan lejano, resuena en los ecos de nuestros tiempos, en linchamientos mediáticos y en discursos que deshumanizan al enemigo. Salmos 137, 9 funciona como espejo y nos reta a mirar nuestras propias sombras, como responder al dolor sin alimentar más sufrimiento. La respuesta no está en la aniquilación, sino en convertir nuestras heridas en un canto de esperanza genuina, donde la verdadera bendición nazca de la empatía y el respeto por la vida. El canibalismo en la profecía y la disociación moral. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío al imaginar que un solo gesto puede decidir quién vive y quién muere? Ezequiel 9, 6 te arrastra directamente a ese abismo, mata del santuario al hombre y a la mujer, anciano y jovencita. Imagina que en lugar de un canto de esperanza tuvieras un himno de odio tan crudo que ensangrienta la infancia misma. Salmos 137, 9 no se guarda las palabras. Bienaventurado el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. ¿Alguna vez has imaginado un asedio tan despiadado que la propia carne de los hijos se convierta en alimento para la desesperación? Jeremías 19, 9 no es un verso decorativo, sino la descripción de un hambre insaciable. Yo haré que coman de la carne de sus hijos, y comerán de la carne de sus hijas. Al leerlo, la mente se aturde, pues la promesa de venganza divina se materializa en el canibalismo más estremecedor. Ese mandato traspasa cualquier barrera moral y eleva el horror a categoría sagrada. En el trasfondo histórico, Jerusalén cae bajo el asedio de los babilonios. Familias enteras quedan atrapadas tras los muros, sin provisiones ni esperanza de auxilio. La sed y el hambre se extienden como sombras hasta reducir la ciudad a un escenario de agonía. Ante esa catástrofe, el profeta Jeremías retumba con su anuncio: no habrá compasión, ni tregua, ni rescate. El pueblo pagará con sus cuerpos el pecado colectivo. La orden de comer la carne de sus hijos no se escribe para poner fin al sufrimiento, sino para convertir el dolor en un instrumento de terror doctrinal. Sentimos un nudo en la garganta, la imagen de padres arrancando a sus hijos. Para sobrevivir es una pesadilla que choca con cualquier vestigio de humanidad. Desde un punto de vista antropológico, el canibalismo en asedios extremos funcionaba como un último recurso de supervivencia, aunque la Biblia lo convierta en un decreto divino. Esa perversión del instinto parental revela hasta dónde puede fracturarse el lazo familiar cuando la religión legitima la violencia más atroz. Moralmente, este pasaje golpea con fuerza nuestra compasión moderna. ¿Cómo reconciliar un mandato así con la idea de un Dios que ama a todos sus hijos? La contradicción es tan brutal que desarma cualquier justificación. Si la misericordia es atributo divino, ¿por qué festejar un acto de barbarie tan absoluta? Esa disonancia interna despierta preguntas incómodas que muchos prefieren ignorar. Para Spinoza, la ética no emana de imposiciones sobrenaturales, sino de la razón y la búsqueda del bien común. Desde su perspectiva, decretar el canibalismo equivale a confundir el miedo con la justicia. En su Ética, Spinoza sostiene que Dios se identifica con la naturaleza ordenada y compasiva. Cualquier mandato contrario a la razón no puede provenir de la divinidad verdadera, sino de interpretaciones humanas distorsionadas. Al confrontar Jeremías 19, 9, nos enfrentamos a un espejo quebrado. La fe se tambalea si se acepta sin crítica un mandato tan salvaje. Pero cuestionar no es sacrilegio, sino un acto de valentía moral. Solo así podemos rescatar lo valioso de la tradición y desechar sus rincones oscuros, construyendo una espiritualidad que honre la vida y no la destruya. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se justificaba el derramamiento de sangre en nombre de lo divino? Imagina un mundo donde cada batalla se bendice con rituales,
donde la victoria no es solo militar, sino sagrada. En el Antiguo Testamento, la guerra no es un mal inevitable, sino una obligación religiosa. El pueblo de Israel recibe órdenes directas para marchar contra ciudades enteras, expulsar a sus habitantes y, en muchos casos, no dejar rastro alguno. Esa aparente brutalidad tiene sus raíces en un contexto histórico brutal al sur del Mediterráneo. Las pequeñas tribus compiten por recursos escasos y sobrevivencia. La lógica de la guerra santa surge como una forma de cohesión social y reafirmación de identidad. Para entender ese panorama, primero retrocedamos 4000 años. En el cercano Oriente Antiguo, las grandes potencias, Egipto, Asiria, Babilonia, imponían su autoridad mediante campañas militares periódicas. Cada rey se veía a sí mismo como elegido por un dios nacional, responsable de expandir fronteras y castigar a aquellos que desobedecían el mandato divino. En esa matriz cultural, la idea de luchar y matar no chocaba con la religión. Por el contrario, se celebraba como un acto de justicia. Cuando Moisés guía a los hebreos fuera de Egipto y, tras 40 años de desierto, reciben la orden de conquistar Canaán, no es un capricho belicoso, sino un mandato divino tan sagrado como los 10 mandamientos. La promesa de tierra, ancha y fértil, se consolida a través de la espada, y cada victoria fortalece la fe del pueblo. Pero, ¿por qué tanta severidad? En primer lugar, porque el Antiguo Testamento refleja la psicología de la supervivencia tribal. En un entorno hostil, donde cada asentamiento podía caer víctima de saqueos o hambrunas, expulsar o eliminar a los vecinos significaba proteger la propia comunidad. Esa radicalidad se plasma, por ejemplo, en textos que ordenan no dejar vivos ni a hombres ni a mujeres, ni a niños ni a ancianos. No era una estrategia de exterminio genérica, sino una medida preventiva. La idea era evitar que la influencia cultural y religiosa de otros pueblos contaminara la identidad israelita. Además, en ese momento las nociones de guerra y religión estaban inextricablemente unidas. No hay guerra civil frente a guerra divina. Toda confrontación contra otros pueblos se etiquetaba con el sello de Dios. Celebrar victorias subrayaba el favor divino. Y las ruinas humeantes se interpretaban como prueba de que la deidad había combatido a favor del suyo. Cada templo destruido, cada muro derribado, se convertía en un testimonio tangible de esa alianza entre lo político y lo sagrado. Las baladas y salmos que glorifican esas campañas no son meras crónicas, son himnos de exaltación que refuerzan la moral colectiva y legitiman la violencia. Hoy nos cuesta imaginar un mandato así sin horrorizarse. Sin embargo, en aquel entonces, la demarcación entre lo humano y lo divino era más difusa. Los profetas hablaban en nombre de Dios, y él ejecutaba sus decretos con autoridad casi absoluta. La comunidad no cuestionaba la moralidad de esos textos, porque consideraba que la justicia divina trascendía cualquier mirada ética humana. Para ellos, obedecer significaba confiar ciegamente en la sabiduría de un plan más grande. Este mismo énfasis en la obediencia ciega sembró contradicciones que, siglos después, filósofos como Spinoza no podrían pasar por alto. Aunque su crítica formal llegará más tarde, ya en este primer vistazo se vislumbran tensiones. ¿Puede un Dios moral compadecerse de los oprimidos al tiempo que ordena masacres? ¿Dónde queda la compasión cuando se celebra la aniquilación? Estas preguntas son las que, de alguna forma, Spinoza puso sobre la mesa. Pero antes de adentrarnos en sus argumentos, es esencial reconocer el escenario crudo en el que surgió la Guerra Santa. Otro factor clave es el sentido de exclusividad. La idea de un pueblo elegido lleva aparejada la negación de cualquier otra forma de existencia. Si Dios les ha prometido la tierra, entonces cualquier otro habitante debía considerarse un obstáculo divino. Esa lógica maniquea de nosotros contra ellos se traduce en un mandato categórico de expulsar o aniquilar. Y así, historias como la caída de Jericó o la lucha contra los amalecitas, narradas con detalles de sangre y destrucción, funcionaban como lecciones de obediencia y temor. A quien desafiara el mandato se arriesgaba a ser tachado de hereje, traidor o, en el peor de los casos, víctima de la justicia divina. Hoy en día, cuando leemos esos versículos, sentimos indignación y cuestionamos nuestra propia compasión. Pero para la audiencia original, cada palabra iba cargada de una autoridad casi indiscutible.
La Biblia no era un libro de historia neutral, sino un manual de supervivencia y cohesión. La violencia no era un exceso, sino el precio de la existencia. Y ese choque entre la dureza de los textos y nuestra sensibilidad moderna crea el contraste brutal que Spinoza explotará con su razonamiento. Sin embargo, no hay que perder de vista el contexto. Era una época de alianzas inestables, de migraciones forzadas y conquistas territoriales constantes. En ese ambiente, quien no imponía su ley, corría el riesgo de desaparecer. La Guerra Santa funcionaba también como disuasivo. El relato de la victoria divina advertía a posibles atacantes de las consecuencias de retar al Dios de Israel. Era un mensaje claro: si desafías nuestra fe, serás borrado del mapa. Así, en este primer tema, hemos desenterrado las raíces históricas de la violencia bíblica, un entorno de supervivencia extrema, una concepción de la guerra como acto sagrado y una estructura social que unía al rey, al profeta y al pueblo en torno a un mismo fin. Todo ello cimentó una idea de guerra justa y necesaria, donde la espada servía a la divinidad. Ese es el escenario crudo que dio pie a los versículos más violentos del Antiguo Testamento. Y comprenderlo es el primer paso para enfrentar la crítica despiadada que Spinoza dirigirá contra la moralidad de esos pasajes. Mandatos de exterminio total y limpieza étnica. ¿Te imaginas que un mandato divino implique borrar de la faz de la tierra a hombres, mujeres, niños y ancianos sin excepción? Es una instrucción de exterminio total que congela la sangre. Pero de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por heredad, nada quedará con vida, sino que los destruirás totalmente. Con esas palabras se consagra la aniquilación absoluta, sin piedad ni matices. Promesa de tierra ancha y fértil, el envío al combate se presenta como una misión sagrada. No es una guerra convencional, es un acto ritual, una condena divina contra poblaciones enteras. Hombres, mujeres e incluso niños forman parte de un objetivo único: no dejar rastro vivo. Ese mandato rompe con cualquier lógica de autodefensa. Aquí la lógica es la limpieza étnica bajo el manto de la voluntad celestial. La clave está en el concepto hebreo de harem, la guerra santa donde todo lo conquistado pasa a ser exclusivamente de Dios. Exterminar a los cananeos no era solo una conquista territorial, sino una medida preventiva para impedir la contaminación cultural y religiosa. En el imaginario antiguo cualquier rastro de idolatría podía corroer la pureza del pueblo elegido y la espada funcionaba como un filtro divino. El impacto moral es demoledor. Hoy nos horrorizamos al leer que no dejarás con vida a los más inocentes. Pero en aquel contexto la obediencia ciega era la máxima virtud. Desobedecer equivalía a pecar contra la justicia divina. El mandato no ofrecía opción de piedad ni de compasión. Solo existía la certeza de que allí donde Dios decretara, la misericordia humana debía ceder. Imagínate el terror de un pueblo enterado de que su destino no era la rendición, sino la erradicación total, sin oportunidad de negociación, sin refugio posible. Esa crueldad ritualizada revela una concepción de la divinidad que legitima la violencia más extrema elevándola a la categoría de mandato inapelable. ¿Puede la compasión divina coexistir con semejante derramamiento de sangre? Este pasaje choca frontalmente con nuestra sensibilidad moderna, pero también con otros preceptos bíblicos de amor y perdón. Esa disonancia interna genera tensiones que han desconcertado a teólogos y creyentes. ¿Cómo reconciliar un Dios misericordioso con un Dios exterminador? La respuesta tradicional apela a la justicia divina, pero esa explicación resulta fría cuando se imagina el llanto de los niños. Además, la declaración de exterminio total desdibuja las fronteras entre justicia y venganza. No se trata de castigar únicamente a los culpables, sino de arrasar con toda forma de vida. Es un juicio indiscriminado que pone en jaque cualquier noción de responsabilidad individual. Todos pagan por igual. Sean inocentes o cómplices, porque el decreto no distingue. Esa lógica despiadada también deja huella en la psique colectiva. Para el Israel antiguo, la promesa de exterminio actuaba como disuasivo ante posibles agresores. El mensaje era claro. Quien desafíe al Dios de Israel se enfrentará a un destino peor que la derrota militar. A la aniquilación total, esa amenaza sustentaba la cohesión interna, pero al precio de elevar la violencia al ámbito de lo sagrado.
Hoy, al leer este verso, nos asalta la misma pregunta que Spinoza formularía siglos después. ¿Puede un mandato divino despojarnos de nuestra humanidad moral? Spinoza argumentaría que la ética no depende de decretos, sino de la razón y la compasión. En su visión, la violencia ritualizada no es un signo de la justicia divina, sino de un error teológico que confunde miedo con fe. Reconocer la brutalidad de Deuteronomio nos obliga a revisar nuestras nociones de santidad. ¿Hasta qué punto aceptamos pasivamente lo que viene de lo alto? Este texto nos desafía a no quedar ciegos ante la sangre ajena y a exigir que la divinidad se mida por estándares de humanidad. ¿Por qué un Dios verdaderamente divino debería inspirar más compasión que venganza? Al comprender la magnitud de este mandato de exterminio total, nos situamos ante un espejo incómodo. La historia sagrada guarda rincones oscuros que no podemos obviar. Reconocerlos nos hace más conscientes de la complejidad de la fe y de la necesidad de reinterpretar la Biblia a la luz de la razón y la ética. Solo así podremos dignificar verdaderamente el mensaje que muchos consideran sagrado. La aniquilación de Amalek y la lógica preventiva. Imagina un amanecer teñido de miedo, cuando un ejército recibe la única instrucción de no dejar rastro. Hombres, mujeres, niños y hasta los animales deben perecer sin piedad. Esa es la crudeza de 1 Samuel 15, 3. Ahora, ataca a Amalek y destruye todo lo que tienen. No los perdones, mata hombres y mujeres, niños y bebés. Un mandato que congela la sangre y hace temblar cualquier atisbo de compasión. En ese instante, la guerra deja de ser un enfrentamiento estratégico para convertirse en un ritual. Cada soldado actúa con la convicción de cumplir la voluntad de un Dios que exige la limpieza total. No hay negociaciones. La consigna es aniquilar sin distinción de culpa. Esa idea de guerra santa convierte la espada en un instrumento sagrado, donde la crueldad deja de ser un exceso y pasa a ser la única forma de obediencia posible. La sentencia contra Amalek no surge del odio personal, sino de una lógica preventiva. Evitar que su memoria y sus costumbres contaminen la identidad del pueblo elegido. En un contexto donde la supervivencia comunitaria dependía de la pureza cultural, cualquier vestigio de idolatría se interpretaba como una amenaza existencial. El terror se convierte así en un aliado, y la imagen de familias enteras siendo arrasadas funcionaba como advertencia para disuadir a posibles agresores. Pero el horror no termina con la simple narración de la batalla. La exaltación de ese exterminio se refleja en los cánticos y salmos posteriores, que celebran la aniquilación como un triunfo divino. Ese eco poético refuerza la idea de que la violencia extrema es signo de favor celestial. La sangre vertida se convierte en ofrenda y símbolo de pureza. Cada víctima, sin importar su edad, pasa a ser testimonio de la justicia implacable de un Dios al que no se le cuestiona. Al leer ese pasaje, la mente se estremece. Nos costaría aceptar que un mandato así pueda brotar de una deidad amorosa. La moral moderna se niega a admitir que la masacre de inocentes sea una virtud. Y sin embargo, aquellos textos nacieron en un tiempo donde la frontera entre lo divino y lo político era invisible. Obedecer a Dios equivalía a garantizar la cohesión y la protección del grupo. El mandato de 1 Samuel 15, 3 cuestiona nuestra fe ciega en la bondad absoluta de lo sagrado. Nos obliga a preguntarnos si acaso aceptar, sin más, esa orden no equivale a renunciar a nuestra propia humanidad. Si la misericordia es un valor fundamental, ¿cómo encaja con un decreto que niega cualquier atisbo de piedad? Ese choque entre la justicia divina y la empatía humana pone en jaque el relato sagrado. Enfrentarnos a este texto es también un llamado a reflexionar sobre la inspiración y la autoridad. ¿Hasta dónde atribuir a lo divino lo que puede ser producto de la violencia de una época? Si reconocemos que los profetas y los líderes militares hablaban con voz humana, condicionada por sus miedos y necesidades, abrimos la puerta a una lectura más crítica y responsable. Este pasaje de aniquilación indiscriminada nos deja con una pregunta inquietante. ¿Puede un mandamiento sagrado legitimar la destrucción de vidas inocentes? Si la respuesta es no, entonces debemos replantear nuestra forma de interpretar lo que consideramos palabra de Dios. Porque una fe auténtica no debería sostenerse sobre el temor ni el derramamiento de sangre, sino sobre la dignidad y la compasión que dan sentido a toda creencia.
la venganza infantil en los salmos y la trampa moral. Imagina que en lugar de un canto de esperanza tuvieras un himno de odio tan crudo que ensangrienta la infancia misma. Salmos 137, 9 no se guarda las palabras. Bienaventurado el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. Basta leerlo para que el pulso se acelere y la piel se erice, la promesa divina de derramar sangre inocente como acto de justicia. No es un verso poético suave. Es una letanía de venganza infantil que desafía todos nuestros códigos morales. Y sin embargo, ese canto se incluyó en las Sagradas Escrituras, convirtiéndose en testimonio de un dolor tan profundo que explotó en un estallido de crueldad. Para entender el origen de este clamor, hay que retroceder al exilio en Babilonia, cuando los conquistadores asirios y babilónicos arrasaron Jerusalén. Hombres, mujeres y niños fueron dispersos y los supervivientes arrastraban cadenas en tierras extrañas. Con el corazón encogido colgaron sus arpas sobre sauces junto al río, jurándose no entonar jamás cánticos para un Dios que parecía haberles dado la espalda. Esa imagen simboliza la quietud forzada de un pueblo humillado. El dolor se tornó rabia, y la rabia se convirtió en deseo de justicia retributiva. En ese ambiente de derrota, la voz de la comunidad adoptó un tono vengativo que encontró su expresión más brutal en el verso 9. Cuando el texto proclama «Bienaventurado el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña», no estamos frente a un dictado abstracto, sino ante un mandato visceral. La comunidad exiliada idealizaba la idea de derramar la sangre de los hijos de los opresores como pura retribución. Aunque el salmo mezcla imágenes poéticas de lágrimas y arpas, este verso se encarna en la crueldad más literal. Celebrar el destino terrible de los más indefensos rompe con cualquier noción de inocencia. Es como servir un festín macabro en el que la justicia divina se saborea en cada golpe contra la piedra. Esa literalidad brutal hiere nuestra empatía y plantea preguntas irresolubles sobre perdón y venganza. Este cántico de venganza infantil desvela cómo la herida del sufrimiento puede pervertir la misericordia. Cuando la desesperación cala hondo, el corazón anhela un desquite absoluto. Psicólogos hablan de la justicia vengativa como un espejismo que promete alivio, pero a la vez envenena el alma, en lugar de liberar el dolor. Alimenta nuevos ciclos de odio. Permitir que esa fantasía de castigo dicte nuestras acciones es avivar un fuego que termina consumiéndonos. Salmos 137, 9 cristaliza esa trampa moral, recordándonos que el odio, por más comprensible que sea, jamás debería erigirse en norma sagrada. Más allá de su fuerza poética, este verso alberga raíces antropológicas profundas. El concepto de limpieza étnica se justificaba como supervivencia. Eliminar físicamente al enemigo aseguraba que sus costumbres y creencias no contaminaran la propia identidad. La infancia era vista como transmisora de tradiciones. Al atacar a los niños, se pretendía extirpar la memoria colectiva del adversario. Esa lógica atroz, horrible para nuestra sensibilidad, funcionó durante siglos como mecanismo tribal de defensa, alimentado por un miedo ancestral a la pérdida de cohesión cultural. Con el paso de los siglos, rabinos y exegetas buscaron suavizar esta imagen. Algunos medievales recurrieron a la alegoría, alegando que los hijos representan linajes impuros o herejías, y estrellarlos alude a refutarlos con la ley divina. En la Edad Moderna, teólogos protestantes insistieron en situar el verso en su contexto histórico para evitar lecturas literales. Aún así, ninguna interpretación borra la fuerza del símbolo original, un canto de venganza infantil nacido del dolor humano. Incluso en corrientes cristianas, este salmo desafía a quienes intentan conciliar la escritura con valores de compasión universal. Frente a ese eco de odio, Spinoza alzaría la bandera de la razón como guía moral. En la Ética, el filósofo neerlandés sostiene que Dios se identifica con la naturaleza ordenada y benevolente, no con deseos de destrucción. Para Spinoza, cualquier enseñanza que glorifique la crueldad revela una lectura distorsionada de lo divino, más cercana al resentimiento humano que al amor verdadero. Desde su mirada, bendecir la matanza de niños es un signo claro de error teológico al confundir el miedo y la venganza con la esencia misma de la fe. Reconocer la monstruosidad de Salmos 137, 9 nos brinda una oportunidad transformadora. No se trata de desechar la tradición, sino de rescatar sus valores positivos y desechar lo que choca con nuestra conciencia.
Abrirnos a una lectura crítica nos permite separar lo fundamental, la búsqueda de justicia y comunión de lo accidental, la exaltación del odio. Si algo nos enseña este verso, es que la fe se fortalece cuando se construye sobre la compasión, no sobre la sed de sangre. Cambiar nuestra perspectiva no es traición, sino dignificar la historia con la luz de la humanidad. Este canto de venganza infantil, a primera vista tan lejano, resuena en los ecos de nuestros tiempos, en linchamientos mediáticos y en discursos que deshumanizan al enemigo. Salmos 137:9 funciona como espejo y nos reta a mirar nuestras propias sombras, como responder al dolor sin alimentar más sufrimiento. La respuesta no está en la aniquilación, sino en convertir nuestras heridas en un canto de esperanza genuina, donde la verdadera bendición nazca de la empatía y el respeto por la vida. El canibalismo en la profecía y la disociación moral. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío al imaginar que un solo gesto puede decidir quién vive y quién muere? Ezequiel 9:6 te arrastra directamente a ese abismo, mata del santuario al hombre y a la mujer, anciano y jovencita. Imagina que en lugar de un canto de esperanza tuvieras un himno de odio tan crudo que ensangrienta la infancia misma. Salmos 137:9 no se guarda las palabras. Bienaventurado el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. ¿Alguna vez has imaginado un asedio tan despiadado que la propia carne de los hijos se convierta en alimento para la desesperación? Jeremías 19:9 no es un verso decorativo, sino la descripción de un hambre insaciable. Yo haré que coman de la carne de sus hijos, y comerán de la carne de sus hijas. Al leerlo, la mente se aturde, pues la promesa de venganza divina se materializa en el canibalismo más estremecedor. Ese mandato traspasa cualquier barrera moral y eleva el horror a categoría sagrada. En el trasfondo histórico, Jerusalén cae bajo el asedio de los babilonios. Familias enteras quedan atrapadas tras los muros, sin provisiones ni esperanza de auxilio. La sed y el hambre se extienden como sombras hasta reducir la ciudad a un escenario de agonía. Ante esa catástrofe, el profeta Jeremías retumba con su anuncio: no habrá compasión, ni tregua, ni rescate. El pueblo pagará con sus cuerpos el pecado colectivo. La orden de comer la carne de sus hijos no se escribe para poner fin al sufrimiento, sino para convertir el dolor en un instrumento de terror doctrinal. Sentimos un nudo en la garganta, la imagen de padres arrancando a sus hijos. Para sobrevivir es una pesadilla que choca con cualquier vestigio de humanidad. Desde un punto de vista antropológico, el canibalismo en asedios extremos funcionaba como un último recurso de supervivencia, aunque la Biblia lo convierta en un decreto divino. Esa perversión del instinto parental revela hasta dónde puede fracturarse el lazo familiar cuando la religión legitima la violencia más atroz. Moralmente, este pasaje golpea con fuerza nuestra compasión moderna. ¿Cómo reconciliar un mandato así con la idea de un Dios que ama a todos sus hijos? La contradicción es tan brutal que desarma cualquier justificación. Si la misericordia es atributo divino, ¿por qué festejar un acto de barbarie tan absoluta? Esa disonancia interna despierta preguntas incómodas que muchos prefieren ignorar. Para Spinoza, la ética no emana de imposiciones sobrenaturales, sino de la razón y la búsqueda del bien común. Desde su perspectiva, decretar el canibalismo equivale a confundir el miedo con la justicia. En su ética, Spinoza sostiene que Dios se identifica con la naturaleza ordenada y compasiva. Cualquier mandato contrario a la razón no puede provenir de la divinidad verdadera, sino de interpretaciones humanas distorsionadas. Al confrontar Jeremías 19:9, nos enfrentamos a un espejo quebrado. La fe se tambalea si se acepta sin crítica un mandato tan salvaje. Pero cuestionar no es sacrilegio, sino un acto de valentía moral. Solo así podemos rescatar lo valioso de la tradición y desechar sus rincones oscuros, construyendo una espiritualidad que honre la vida y no la destruya.